Apocalipsis 2, leeremos de los versículos 18 al 29. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Yo conozco tus obras y amor y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer, Jezabel, que dice ser profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la conciencia y el corazón, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo os digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no pondré sobre vosotros otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Y al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y con su Santo Espíritu nos ilumine para entenderla. Nosotros estamos en esta serie de predicaciones en el Apocalipsis, viendo los mensajes que Jesucristo da a 7 iglesias en particular, pero siempre insistimos que es un mensaje para las iglesias de todos los lugares, en todos los tiempos. El formato de esas cartas siempre es, primero dice, ¿quién es el que está enviando? ¿Quién es el que está enviando? Y nos da algunas de las características de Jesucristo. Luego dice, ¿a quién le está hablando? Al ángel de la iglesia, es decir, al mensajero de esa iglesia, típicamente uno de sus pastores. Recordemos que la palabra ángel significa mensajero. Y luego le dice a la iglesia una serie de exhortaciones, reprensiones y una promesa siempre al final. Es de notar, mis estimados hermanos, que aunque estas iglesias tienen problemas, no vemos en las exhortaciones de Cristo, o no las veremos en todas ellas, la recomendación de salir de la iglesia. Tenemos mucha tendencia hoy en día que hay tantas iglesias para todos los gustos hay, que las personas en cuanto a algo ya no les guste, se salen de la iglesia o dejan la iglesia. Lo que nosotros vemos aquí más bien es un reto para cambiar lo que deba ser cambiado, un reto para corregir lo que deba ser corregido. Ahora, también debemos entender que hay casos en los que ya hay una actitud tan cerrada en la iglesia que no se puede pensar que esa iglesia esté dispuesta a cambios y a mejorar. Entonces, esos son otros
casos difíciles. Y también hay casos, como habíamos visto hace unas semanas, en los que ya no es una iglesia, sino una sinagoga de Satanás. Han dejado el evangelio y están predicando falsas doctrinas y han perdido su mirada de Jesucristo. Seamos entonces cuidadosos con esto. Tiatira era una ciudad bastante próspera y era próspera porque había mucha actividad comercial. En aquella ciudad las personas se agrupaban en lo que se llamaba gremios. Hoy en día le pudiéramos llamar tal vez sindicatos. Entonces había el gremio de la metalurgia, el gremio de la cerámica, el gremio de la lana y el lino, de las prendas de vestir, del teñido de telas. El problema es que cada uno de estos gremios o sindicatos, si quieren, todas las personas que trabajaban en algún oficio específico debían obligadamente pertenecer al gremio. Y todos esos gremios tenían un dios asignado y tenían festivales paganos e inmorales a los cuales los agremiados debían participar. Esto es importante para que entendamos la frase comer lo sacrificado a los ídolos. Eso es lo que significaba. No solo que había el culto, como ustedes saben, a muchos dioses, sino que dependiendo de su gremio y su oficio, usted era obligado, si usted quería participar en esa área comercial, a participar de los festivales paganos que incluían comer cosas sacrificadas a los ídolos y fiestas inmorales. Eso debemos tenerlo en cuenta porque después volveremos a ello en otra parte del Apocalipsis. Bien, el que está hablando aquí, en el versículo 12 leemos, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Perdón, ese lo habíamos visto hoy hace 8. Había olvidado decirles algo, siempre dejo algo por fuera. Oren por mí porque aunque está aquí, de alguna manera se me pasa y no lo digo. Un dato que pudiera llamarles la atención de la iglesia de Pérgamo, de esa ciudad, que de ahí viene la palabra pergamino. Ellos eran expertos en pergaminos y tenían una biblioteca de como 200,000 de estos que llamaron luego pergaminos por Pérgamo. Bueno, que dicho que me equivoqué para recordar eso. Estamos en el versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, dice estas cosas. Las características de Cristo en cada carta tienen algo que decir de Él. Habíamos visto antes, cuando habíamos visto que Cristo tiene ojos como llama de fuego, una característica, y era esta, que Él ve dentro de nosotros, Él ve lo que nosotros estamos pensando. Él sabe no solo lo que hacemos cuando dice yo conozco tus obras, sino que Él sabe por qué usted hace lo que hace. Él conoce la motivación. Pero aquí el que Él tenga ojos de llama de fuego tiene un elemento diferente, como lo vamos a ver. Y se los voy a ilustrar de esta manera. ¿Con qué ojos miraría usted a alguien que trató de pervertir a un hijo suyo? ¿Con qué ojos mirará usted a alguien que trató de seducir a su esposo o seducir a su esposa? ¿Con qué ojos? ¿No desearía usted con su mirada fulminar a esa persona? Bueno, pues eso es lo que dice aquí, ojos como llama de fuego. Y vamos a ver lo que estaba ocurriendo ahí, porque estamos hablando de la justa ira contra el pecado y de Cristo en su furor defendiendo a su amada iglesia. Eso es entonces lo que quiero que tengamos, el simbolismo ya no solo de que Cristo todo lo sabe, sino que Él también tiene un furor santo y va a castigar a aquellos que contaminan su casa. Es la ira contra el pecado. Los pies semejantes a bronce bruñido, lo que significa es, sus pies son como que estuvieran en un horno ardiendo. Conforme Él camina, deja una huella de fuego. No es cualquiera el que está hablando.
Él viene en juicio. Y dice, yo conozco tus obras y amor y servicio y fe y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una buena iglesia. Y les digo que era mejor que Éfeso, porque a Éfeso, la iglesia que vimos la primera vez, aunque les dice, todo anda muy bien, ustedes andan muy en regla, son muy ortodoxos, pero son una iglesia fría. Han perdido su primer amor. Pero aquí les dice no, ellos siguen trabajando y más bien aumentan en su entusiasmo de seguir al Señor. No han disminuido su labor de amor que se muestra, recuerden, el amor es hacia Dios y hacia el prójimo, esa es la ley de Dios. Servicio, porque no es un amor de palabras ni de sentimientos, sino que se muestra en algo, quiere decir que se preocupaban los unos por los otros. Fe verdadera, y la fe también es algo que se puede a veces las personas equivocar pensando que tienen fe y no tienen verdadera fe. Realmente los seres humanos son más dados a las supersticiones que a la fe. La fe es un don de Dios que el Espíritu Santo da. Y paciencia, cuando dijo paciencia, siempre recordemos que no se refiere a lo que la gente suele pensar, que una persona es paciente porque es muy calmada y hace todo muy despacio. No es eso. La paciencia es ese aguante, ese poder soportar sin desmayar en medio de la prueba. Ahora, ¿no estaría alguien contento? Nosotros como creyentes vemos una buena iglesia ahí, descrita. Pero ¿saben quién no estaba contento con esta iglesia? El diablo. Y por eso tramó algo contra esa iglesia. En otras veces habíamos visto que había venido persecución, como lo que pasó a Antipas, lo habíamos visto. Persecución, ataques externos, pero ahora Satanás viene con una estrategia diferente. Y es un ataque desde adentro de la iglesia. Agentes internos en la iglesia están contaminando la iglesia del Señor. Y el pecado de la iglesia de Tiatira, una buena iglesia, es el pecado de tolerar el pecado. Tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué permites a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos? Número uno, Jezabel, la recordemos una vez más, estamos hablando de una literatura de símbolos, no necesariamente esa mujer se llamaba Jezabel, pero por eso les decía que para entender el Apocalipsis usted tiene que conocer su Biblia, su Antiguo Testamento, porque le está hablando de alguien que se llamó Jezabel, y ahorita veremos quién es. Entonces, primero que todo, esa mujer no tenía por qué estar enseñando en la iglesia. Ellos deberían conocer la instrucción apostólica. El apóstol Pablo le dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Mis estimados hermanitos de Tiatira, ¿y qué hacen ustedes permitiendo a esta mujer ejercitar un ministerio de enseñanza? ¿No tienen ustedes las cartas? ¿No saben cuál es la instrucción apostólica con respecto a eso? Bueno, ¿qué excusas podía dar Tiatira? Es que creímos que eso era solo para los de Corinto y los de Éfeso, como hoy en día se dice. No, eso era para aquella iglesia. Jezabel, como les digo, no tenía por qué estar enseñando y se lo permitieron. Ella se decía profetisa. Hubo verdaderas profetisas, eso primero tenemos que establecerlo claro. Hubo. En el pasado, el don, ese don de profecía en ese sentido se terminó cuando se terminó de escribir la Biblia. María, la hermana de Moisés, se escribe en Éxodo 15:20, que era profetisa. Lean lo que ella hizo, alabar al Señor, tomar un pandero y decirle a todas las mujeres, esto es de celebrarse, alabemos a Dios que nos ha dado una victoria. Ella era una verdadera profetisa. Débora, Jueces 4:4, juzgó a Israel, una verdadera profetisa que habló de verdad en el nombre del Señor. Hulda, lo leemos en el segundo libro de Reyes, segunda de Crónicas, que fue la mujer que
a la que le fueron a consultar cuando encontraron el libro olvidado de la ley. Y Josías dice, mandemos a preguntar, ¿qué dice Dios? Y a la que le preguntan es a una profetisa llamada Hulda. Y también hubo en los tiempos de Cristo una profetisa llamada Ana, que se describe en Lucas 2:36, que dice que ella llegó al templo precisamente el día que iban a presentar al niño Jesús. Y hablaba a todos del niño. Y dice cómo era la conducta de esa profetisa. Era viuda desde hacía como 80 años. No se apartaba del templo en oraciones y en ayunos. Una mujer de Dios, consagrada a Dios. Pero el don de profeta ha cesado, porque tenemos la Biblia completa. Dios nos libre de las personas que hoy en día, hombres o mujeres, digan, Dios me ha mostrado, que Dios me ha dicho. Porque si usted no me puede decir qué le ha mostrado Dios citándome un texto de la Biblia, usted está siendo un falso profeta. Es que ese es el don de profecía, recibir revelación directamente de Dios, es decir, hablar en su nombre porque escuché lo que Dios dice y ahora yo estoy mandado a decírselos. Eso es un profeta. Pero como nosotros ya tenemos la revelación completa de la Biblia, no necesitamos más profetas y Dios cesó de hacer. Y así lo explica la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1. Cuando dice, Dios, habiendo hablado a los profetas de muchas maneras en la antigüedad, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo. Y oigan la frase, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, pero a los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Número uno, entonces tenemos que decirle, hizo mal. Ellos sabían que no, pero lo permitieron. La razón de que se usa ese nombre Jezabel es porque Jezabel fue una princesa sidonia con la que se casó el rey más malvado que pudo tener Israel, que se llamó Acab. Y puedo leerles lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Atentos. A la verdad, nadie fue como Acab, que se vendiera a hacer lo malo a los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Aquí tenemos la clase de mujer que era. Era una mujer que lo incitaba al mal, y de hecho ella fue la que planeó todo un ardid mentiroso para que mataran a un hombre dueño de una viña, la viña de Nabot de Jezreel. Y ella ideó todo un plan para que mataran a ese hombre y su esposo, el rey, pudiera adquirir la viña que le pertenecía a este otro hombre. Ella no le importaba mentir con tal de conseguir lo que deseaba. Pensemos eso. Eso es Jezabel. Una persona que miente y no le importa mentir con tal de obtener lo que quiere. Dios nos libre de personas así, pero esa es la actitud. En realidad la imagen de Jezabel de principio a fin es una imagen de seducción, y eso es lo que está aquí. Por eso les digo que con ojos como llama de fuego ve Jesucristo a esa mujer. Como les decía, solo traten de pensar que, bueno, yo se los digo con la emoción que sentiría si alguien yo me doy cuenta que trata de pervertir a mi hija o seducir a mi esposa. Quisiera tener vista láser y fulminarlo de una vez. Pues eso es lo que nos está tratando el Señor de decir aquí. Porque oigan, esa mujer fue seductora. Cuando Dios levanta a un hombre, eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 22, un hombre que se llamó Jehú, que Dios lo levantó para exterminar la casa de ese rey malvado Acab. Dice así la Sagrada Escritura, segunda de Reyes 9:22. Y aconteció que al ver Joram a Jehú, Joram es hijo de Acab, le dice, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, oigan esta respuesta, ¿qué paz puede haber
mientras duren las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías. Bruja y adúltera. Y hasta el último día de su vida lo fue. Y dice la Sagrada Escritura que cuando Jehú llegó luego a donde estaba en Samaria, esa mujer Jezabel, dice así la Escritura, segundo de Reyes 9:30. Y Jehú fue a Jezreel. Y cuando Jezabel lo vio, lo oyó, o sea, se dio cuenta que Jehú venía, oigan lo que hizo. Se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y miró por una ventana. Ella es la imagen de la seducción. Y tenía una influencia maligna sobre los siervos de Dios. Una posible influencia maligna pudiera ser: ¿qué importa unirse al gremio? ¿Qué importa unirse al sindicato? Usted está cumpliendo con su labor, usted tiene que llevar el pan a su casa, ¿verdad? Bueno, eso no importa. Es más, pudiera ser que dice: el Señor me ha mostrado, mi hermano, que no importa en estas ocasiones, hágalo así o hágalo así. El Señor me ha hablado. Que el Señor reprenda al enemigo que viene con esas ideas de que el Señor ha mostrado cosas diferentes de lo que su palabra santa nos revela. La fornicación y la participación de costumbres paganas tiene que ser prohibida en la iglesia del Señor. Y la iglesia de Tiatira, esos hermanitos que quedaban ahí fieles, que eran serviciales, que hacían su esfuerzo, dice más bien, sus obras son postreras mejor que las primeras, llenos de fe, de paciencia, pero fallaron tolerando el pecado de esta mujer que influía en la iglesia. Tomemos enseñanza, mis estimados hermanos, porque vivimos tiempos muy difíciles, muy tristes. Yo espero que nadie esté viendo tonterías en YouTube, pero yo sé que salen por ahí y allá. Y sobran de estas mujeres o hombres que se llaman a sí mismos profetas y hablan en el nombre de Dios. Hermano, no pierda el tiempo viendo esas tonterías. Lea la Biblia. Aquí está la revelación de Dios. Él sí habla por su palabra, la Biblia. Las iglesias no deben propiciar que las mujeres asuman cargos de autoridad y enseñanza porque Dios lo prohibió. No necesitaríamos más razón, pero Él lo dijo. Ese es su diseño. Así lo diseñó Él. Él diseñó que el hombre sea cabeza del hogar. Y ya. Y había un quebrantamiento aquí. Y las mujeres en la iglesia tienen que saber comportarse. Ya pasamos por 1 Timoteo capítulo 2, pero él dice claramente qué se espera de las mujeres cristianas, las mujeres que profesan piedad. Profesar piedad es simplemente decir: yo soy seguidora de Jesucristo. Debe mostrarlo como usted viste y como usted habla. Pudor y modestia, virtudes ausentes hoy en día en muchas iglesias. Yo hablaba con un hermano y me dolía de reconocer, porque ustedes sabrán que uno de los pecados más comunes en los hombres es los pecados de los ojos. No estamos excusando a los hombres, no somos culpables. Pero hasta en la iglesia tener que estar luchando con eso, porque hay mujeres que vienen vestidas sin pudor, haciendo tropezar a sus hermanos en Cristo. No se debe tolerar a Jezabel en ese sentido, ni en ninguno de los que ella hacía. Pensemos un poco ahora en lo que dice al final aquí, porque son palabras muy duras. Pero recuerden que dice: y escribe al ángel de la iglesia dígale esto. Y ese ángel, es decir, ese mensajero, supongamos que esta fuera la iglesia de Tiatira y el mensajero es o el pastor Randall o yo. Y vengo y digo: tengo que leerles una carta. Hay que ser valiente para leer esa carta.
porque ahí estaba Jezabel. Y aunque no se llamara así, ella sabía que estaba hablando de ella. Y aunque la gente, hay que leer lo que dice Dios que diga. Y le dice, he aquí yo la he hecho en cama, y a los que con ella adulteran, en gran tribulación. Qué incomodidad, ¿verdad? Pasar por eso. Bueno, pues hoy lo vimos en la lectura también. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Ahora yo digo, ¿qué será que ese versículo lo quitaron de la Biblia? Porque no vemos las iglesias haciendo esto. Debemos volver a esa práctica. Ahora vean lo que ahí dice, yo le he dado tiempo. Dios siempre es misericordioso. Dios da tiempo. Pero si no se arrepiente, el juicio de Dios va a venir. Pero el juicio de Dios va a venir, como dice la Sagrada Escritura, a la iglesia se le dieron las llaves del reino. Lo que atares en la tierra será atado en los cielos, lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es lo que dice la Escritura, Mateo 18. Y ahí en ninguna parte donde usted lee eso, nadie está hablando ni del demonio, ni de atar al diablo, ni de esas cosas. Está hablando de la disciplina de la iglesia. La iglesia tiene que atar y desatar. Y en este caso se necesitaba tratar seriamente, porque ese problema de tolerar el pecado estaba trayendo y iba a traer juicio divino sobre la falsa profetisa y sobre sus seguidores. ¿No les parece a usted que Dios es demasiado misericordioso cuando dice, y es que aquí que yo le he dado tiempo para que se arrepienta? Versículo 21. Ahora, cuando Dios de verdad en una iglesia que le busca, una iglesia santa, una iglesia apartada del mundo, enfrenta estas cosas, Dios puede mandar, hermanos, yo lo creo con todo mi corazón, juicios terribles. Porque el hecho que nosotros digamos que aquellos dones milagrosos y personas que podían recibir mensaje directo de Dios cesó, como el don apostólico, no significa que Dios ha perdido ninguna de sus capacidades. Y Dios puede enviar cosas maravillosas, espantosas si se quiere, a las iglesias si hay desobediencia. Nosotros leemos en Hechos 5 que hubo un hombre llamado Ananías y Zafira su mujer, y quisieron en la iglesia del Señor jugar de muy buenos cristianos, y quisieron aparentar que ellos eran muy dadivosos, y todo era una farsa y una mentira. ¿Cómo castigó Dios? Cayeron muertos. Los juicios de Dios son para llamar la atención a todos los demás. Nosotros vemos cosas muy tristes que pasan alrededor, en iglesias y hombres, de todas cosas tristes pasan. No creamos que no nos puede pasar a nosotros. Es solo cuestión de que nos descuidemos, que nos apartemos de este santo libro de Dios y comencemos a oír fábulas. Los juicios de Dios son para que nosotros prestemos atención. Hay una frase aquí muy tremenda que dice que dice, pero yo a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina libertina, esa doctrina falsa, y dice, y no han conocido las profundidades de Satanás. Satanás es hábil para engañar, y podían hablar de estas profundidades de Satanás como si no fuera algo malo, como si fuera algo donde más bien iban a probar su gran espiritualidad. Mire, yo soy tan espiritual que puedo ir a la fiesta pagana, pero no peco. No, eso es un engaño. Tenemos que apartarnos de todas esas prácticas idolátricas, de todas las supersticiones, de todo lo que tenga sabor de hechicería. Apartémonos de eso, dice el Señor, que no se haya hallado entre nosotros nadie que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, nada de jueguitos de la suerte. La iglesia del Señor tiene que volver a su pureza y la preciosa promesa de lo que Él nos dará. ¿A quién? Al que venza. Todas tienen el mismo formato. Termina diciendo, y al que venza. Si estamos hablando de vencer es porque hay una batalla
Y va a haber vencedores y va a haber perdedores. Yo le ruego que tome un momento para pensar de cuál lado está usted. ¿De los vencedores por medio de aquel que nos amó, Jesucristo? ¿O se va a dejar vencer por Satanás y sus artimañas y por este mundo? Porque esta promesa preciosa es para los vencedores. ¿Y qué les dará? Dice, primero reinar con Él, pero luego dice en el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana, mis hermanos, ¿sabe qué es? Cristo mismo. En Apocalipsis 22, 16 leemos esto. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El premio es Él, el premio es Jesús mismo. En el Salmo 16:5 se expresa David diciendo, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Quisiera preguntarle, usted que dice ser cristiano, ¿puede decirle esto así a Cristo? ¿Puede decirle, eres mi porción, la porción de mi herencia y de mi copa? O como decía el pastor en la primera hora, anda todavía buscando en dónde está la felicidad, en esto, en lo otro. Hace muchos años tenía yo un grupo de jóvenes y les decía eso. Tavo debe acordarse, y Ingrid, que vamos posponiendo y posponiendo. Y usted sabe que no está completo y que hay algo ahí adentro que todavía no está bien satisfecho. Y dice, bueno, cuando termine los estudios, si usted está en el colegio piensa cuando me gradúe, pero después se mete a la universidad, cuando termine la universidad ya estaré. Después ve que no, bueno, cuando me case, y se casa, y qué lindo estar casado y todo, pero no, bueno, cuando tengamos hijos, y luego algunos es cuando se vayan esos hijos. Y pospone porque no hay manera que encuentre plenitud de gozo. Y después se fueron los hijos y después piensa, bueno, cuando me jubile, ya, cuando esté jubilado, ahí sí que ya voy a estar bien. Y se jubila para encontrarse otra vez con esa insatisfacción interna. No. Todo es simplemente posponer y posponer y posponer hasta que Jesucristo no sea la porción de su herencia, hasta que usted no aprecie esto. ¿Qué es lo que le va a dar a los que venzan? La estrella de la mañana. Les voy a dar a Cristo mismo, tenerlo a Él, disfrutar de Él. Y yo sé que para muchos esto es, el lenguaje es como que estuviera hablando en otro idioma. Porque no saben que se puede tener dulce comunión con el Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí termino. Esa frase, Hijo de Dios, es muy importante. Porque nos habla de su divinidad. La Biblia dice que hay varios que son llamados hijos de Dios en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, la frase hijos de Dios se emplea en diferentes partes. En Génesis 6:2 se refiere a la descendencia de Set, el otro hijo de Adán y Eva. Y ellos fueron llamados hijos de Dios. En Job 1:6 la frase hijos de Dios se refiere a los ángeles. Y en Juan 1:12 se dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí habla de los creyentes. Pero de Jesucristo no se habla en ninguno de esos sentidos. La frase, o sea, la palabra griega que está detrás es monogenes, unigénito. Significa que es el único que tiene la naturaleza del Padre. Para ponerlo más claro, ustedes han escuchado de eso de pruebas de paternidad. Son exactas. O sea, si la prueba dice que es su hijo, porque hay algo que
que el Hijo tiene, que viene de su Padre y no otro no lo tiene, solo el Hijo. Entonces, eso se nos da a entender con el Hijo unigénito. Él es el único, si se me permite la expresión, que tiene los genes de Dios el Padre. El único. Entonces estamos hablando, como dice Hebreos 1:3, que Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Comparte, por tanto, los atributos del Padre. Él es eterno como el Padre es eterno, omnisciente como el Padre es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? El alfa y la omega, el todopoderoso. Si el Hijo de Dios habla, Dios habla. Y ese es el que le llama a usted y le dice: deje de andar buscando su satisfacción en alguna cosa o en alguna persona o en algo, porque la satisfacción plena no está nunca en algo, sino en alguien. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y usted, si lo recibe por la fe, como lo que cantábamos, pudiera cantar sus alabanzas. Que el Señor actúe en nuestros corazones, primero para abrir nuestros oídos. Cada carta termina diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Oídos? Pero usted puede oír sin oír. Oye con los oídos físicos, pero no con los del alma. Tiene Dios que abrirle esos oídos tapados. Pídaselo, ruéguele. Y Él dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Iglesia de Dios, cuidémonos. Lo que está escrito es para atenderlo y para obedecer. El Señor nos libre y que seamos una iglesia celosa de que la palabra de Dios sea obedecida. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra que fue leída y hemos meditado en ella. Sabemos que no es obra humana, aunque desearíamos poder influir y hacer que las personas vengan a Cristo y dejen el mundo y el pecado para seguirlo a Él. No está en nuestro poder, es tu poder. Manifiesta tu poder, manifiesta que tú estás aquí con nosotros, Señor. Hazlo para la gloria de tu Hijo y en el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén.